Ok, entonces, a ver, ya tenemos a Yendri. Bien, bienvenidos entonces a la sesión 15. Vamos a continuar con el tema de series, particularmente vamos a hacer el estudio de series alternadas, es decir, cuando tenemos una restita, ¿no? ¿Por qué no analizamos cuando todos tienen restas? Porque de ahí, pues usted le saca menos a factor común y se convierte en una serie normal. Entonces, por eso, cuando hay menos ahí intercalados, es cuando hacemos el estudio y se llaman series alternadas. ¿Ok? Y para eso hay un criterio. Entonces, vamos a estudiar el criterio de series alternadas. Entonces, compruebe que esta serie que le dan aquí converge. Entonces, te dice, bueno, es que no parece alternada, pero ustedes deben recordar que coseno de npi es lo mismo que menos 1 a la n. Una forma gráfica de ver eso es que cuando yo estoy en el círculo trigonométrico, acuérdense en que el coseno, muchachos, es lo que gira el ángulo en el X. Entonces, cuando vale pi está aquí en menos 1 y cuando vale 2pi está aquí en 1. Aquí entonces es ángulo, una apertura de, pues, 2k pi y aquí 2k más 1 pi. Entonces siempre va a darle vueltita, 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 vueltita. Entonces cae entre menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces esto es una serie alternada. Entonces la serie corresponde a una alternada. Y la sucesión que tiene indexada es el logaritmo de n más 1 menos el logaritmo de n. Entonces considere ahora f de x igual a esa es exactamente igual a la expresión de la sucesión indexada, es decir, entonces esto es importante decir, es claro que f de n corresponde a los enésimos términos de mi sucesión A. ¿Y por qué ocupamos hacer esto? Porque lo que necesitamos es, si esta sucesión indexada es decreciente, y además su límite cuando n tiende a infinito da 0, entonces podemos garantizar convergencia. Pero para determinar decrecimiento, si lo queremos hacer con derivadas, pues tenemos que hacerlo con una función continua, no con variable discreta, ¿verdad? Esa es la diferencia, no podemos hacer variable discreta, tenemos que hacer una variable continua. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un límite. Entonces, la derivada de esta función es, bueno, la primera es 1 sobre x más 1 y la segunda es 1 sobre x. Pero esta expresión es más grande que esta expresión, siempre. ¿Por qué? Argumentos de pizzería, ¿verdad? Argumentos de pizzería. ¿Por qué? Porque hay una pizza y aquí hay más personas y aquí hay menos personas, entonces aquí le va a tocar menos pedazos de pizza que a estos. Entonces, por eso este se va a hacer más grande que este. Y si está en diferencia, entonces claramente eso siempre va a ser negativo. Entonces, por tanto, f decrece. Bueno, y acuérdense, para el R lo estamos trabajando en los R positivos, ¿verdad? Porque tienen que coincidir aquí. Luego, muchachos, vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinitos de mi sucesión. Entonces, el de mi sucesión sí corresponde a usar la n. Eso es igual entonces por propiedad del logaritmo. Esto es la sucesión, perdón, sucesión de nada, es el límite del logaritmo de n más 1 entre n. Y como n tiende a infinito, esto, como tienen el mismo grado, entonces es nada más la división de los coeficientes, o sea, 1 entre 1, me queda el logaritmo de 1. Entonces de aquí me va a quedar, pues, el límite de 0, o sea, 0. Entonces,
por el criterio de series alternadas, la serie converge. Insisto, recuerden que la condición es que el límite de la sucesión indexada de 0 y que la sucesión sea, bueno, y aquí también es, por tanto, la sucesión también decrece. Insisto, los dos requisitos para garantizar convergencia en series alternadas es que la sucesión que está a la par sea decreciente y su límite tienda a 0. ¿Ok? Genial. Bien, ahora. Determine si la serie me van a dar una serie alternada, menos 1 a la n más 1, por n más 1 entre n al cuadrado menos 2, es absolutamente convergente. En caso contrario, determine convergencia condicional. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, acuérdense muchachos que si yo logro probar que una serie en valor absoluto converge, entonces la original converge. Eso es un resultado clásico, que si lo absoluto converge, originalmente converge, me parece que yo se los probé a ustedes. Y bueno, la cuestión es que puede que no, puede que diverja. Entonces, si diverge, luego averigüemos a ver si esta converge. Entonces, si converge, eso es una convergencia condicional. Ok, entonces, ¿cómo calculo absolutamente convergencia? Bueno, tomo el valor absoluto de esta expresión de acá, que no es otra cosa más que simplemente quitar el menos 1 incómodo ahí que tengo. Entonces eso es la serie, empezando en 2, de n más 1 entre n cuadrado menos 2. Entonces averigüemos si converge o no. Bueno, es una fracción, perdón, polinomio entre polinomio, entonces lo más clásico sería que esta expresión la comparemos con esta. Porque cuando n tiende a infinito puedo omitir lo que haya detrás de, digamos, perdón, los de grado menor, tanto en el numerador como el denominador, considerando el de mayor grado. Entonces esta es la que vamos a comparar, vamos a hacerla por paso al límite. Entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de mi original, entre la que quiero comparar, bueno, eso es el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n cuadrado menos 2 entre n cuadrado más n. Como tienen el mismo grado y el límite tiende a infinito, nada más tengo que hacer la división de los coeficientes y eso da 1. Significa que tienen el mismo comportamiento. Pero, esta serie con la que yo comparé diverge. ¿Por qué diverge? Porque es una serie armónica. La armónica de toda la vida, ¿verdad? Hace así la armónica. Entonces, por criterio de comparación paso al límite,
la serie diverge. Entonces, no podemos garantizar convergencia absoluta. Sin embargo, lo voy a hacer en la otra página. Muchachos, qué pena. Regálenme 2 segundos, ya vuelvo. Ya, Willas, las disculpas del caso. Ok, entonces, vamos a probar si la original, o sea, la que sería alternada, converge. Entonces, por otra parte, si a sub n es igual a n más 1 entre n cuadrado menos 2, que es la que está indexada, considere una función continua de esta forma. Claramente, cuando sustituyo por variable discreta, me da el enésimo término. Luego, ¿qué pasa si yo derivo? Bueno, si yo derivo, es la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda la derivas, dividido entre la segunda al cuadrado. Si usted hace todo ese burumbum, muchachos, eso le va a dar esto. ¿Está bien? Confíen en mí. ¿Confían en mí? Sí, Armando, confiamos en usted. Excelente. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esto es positivo. ¿Qué pasa con esta cuadrática? Digamos, en esta cuadrática, A vale menos 1, B vale menos 2 y C vale menos 2. Entonces, el discriminante va a ser B al cuadrado menos 4 por menos 1 por menos 2. Eso daría 4, menos, 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 4 por 2, 8. Eso da menos 4, que eso es menor que 0. Significa que esta función cuadrática es o siempre positiva o siempre negativa, porque no tiene intersección con el eje X. ¿Y cómo puedo saber si es positivo o negativo siempre? Por el signo de A, porque es negativo, significa que es cóncavo hacia abajo. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? Que, o sea, que esta vaina, no sé a dónde está ubicada, esta parábola está así. Puede estar nadando donde sea aquí, pero va a estar aquí abajo siempre, porque no hay forma que vaya a tocar el eje X. Entonces, f' es menor que 0. ¿Por qué? Porque esto es negativo siempre y esto es positivo siempre. Por consecuencia, la función es decreciente. Por consecuencia, la sucesión es decreciente. Además, ¿qué pasa si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión indexada? Eso claramente da 0 porque este es superior a este. Entonces, en términos muy, muy grandes, este le domina a este. Te daría 0. Ok, entonces, por criterio de series alternadas,
la serie original converge. Ujú. Y como su respectiva serie en valor absoluto diverge, entonces, no, solo coma. Entonces, la convergencia es condicional. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Este, ejercicio 3. Determine si la serie empezando en 1 hasta infinito de menos 1 a la n por n a la 10 entre n factorial es absolutamente convergente. Bueno, para la respectiva solución vamos a tomar la del valor absoluto. Que eso es solo esta serie. Y vamos a usar el criterio de la razón, ¿no? Porque tengo un factorial. Entonces, por criterio de la razón, vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito de mi original aumentado en n más 1 multiplicado por el recíproco, perdón, de la sucesión indexada. Que eso es igual a, bien, el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 entre n todo elevado a la 10 por n más 1 entre 1. No, porque se cancelan los n factoriales. Y vamos a ver esta sucesión da, perdón, este término cuando n tiende a infinito da 1 y esta da 0. Por consecuencia, va a dar 0 el límite. O bien otra forma que podían verlo era abajo queda 1 de grado 11 y arriba queda 1 de grado 10. Entonces domina los grados en el denominador, entonces por eso es más pequeño. Entonces como la sucesión, perdón, como el límite es menor que 1, por criterio de la razón, se concluye que la serie converge, por tanto, la serie dada es absolutamente convergente. O sea, no solo ella converge, sino también su valor absoluto. Ahí ven qué bonito. No tuve que probar dos cosas. Bien. Genial. Siguiente. Bien, determine el intervalo y el radio de convergencia perdón, muchachos, este tema ya es serie de potencias, ya les cambió el título.
de la serie de potencias serie empezando en 0 de menos 7 por 3 menos 2x todo elevado a la k. Serie de potencias de mis temas favoritos. Lástima que se ve tan poquito. Porque es de mis temas favoritos porque tiene una de las cosas que más me apasiona, el infinito. Y segundo, polinomios de Taylor me enloquece en el sentido de la capacidad que usted, bueno, esta historia ya ustedes la saben, porque Gendry y Gonzalo estuvieron en el semestre pasado, pero eso de que usted pueda transformar cualquier función en suma de polinomios me parece algo fascinante, pero fascinante. Yo siento como que yo puedo controlar lo que sea. Qué vacilón, ¿ah? Claro, ya uno que ha estudiado más cosas, cuando uno se pone a ver ciertas aplicaciones, a la larga tampoco es tan sencillo. Porque cuando usted tiene una función monstruosa, pues adivinen qué. Y pues la serie de Taylor también es monstruosa y su radio de convergencia también es muy chiquito. Entonces, pues no se gana mucho, ¿verdad? Pero de que está, ¿verdad? Entonces es un tema interesante. Pero bueno, ya. Volviendo a esto. Bueno, en este caso en particular, como todo está elevado al mismo índice, entonces, esto es una serie geométrica. Es una serie geométrica. ¿Y cuál es la condición? Acuérdense cuál es la condición para que una serie geométrica converja, que su radio, y cuál debe ser el valor absoluto de esta vaina de acá, tiene que ser menor que 1. Entonces, si eso tiene que ser menor que 1, ¿qué? Bueno, eso significa que 7 por el valor absoluto de 3 menos 2x tiene que ser más chiquito que 1. De aquí se concluye que el valor absoluto de 3 menos 2x tiene que ser menor que un séptimo. De aquí se concluye que entre menos un séptimo y un séptimo tiene que estar la expresión 3 menos 2x. Luego pasamos a restar el 3, que si pasamos a restar el 3, 3 por 7, 21, más 1, 22 negativo. Y aquí va a ser al revés, porque va a quedar con signo negativo. Entonces 21 menos 1, 20. 20 negativo, porque supera el 7, el 3. Ok, luego pasamos a dividir el 2. 22 entre 2, 11, y va a quedar positivo, y porque estoy dividiendo entre algo negativo, y 20 entre 2, 10, ¿verdad? Pero claramente, como le cambié, como dividí entre un número negativo, me cambia la desigualdad. De todas maneras, usted pues deduce que, obvio, 10 séptimos tienen que ser más chiquitos que 11 séptimos, no puede quedar. ¿Okay? Entonces, por tanto, el intervalo de convergencia será 10 séptimos, 11 séptimos. Y el radio de convergencia sería la resta de los dos dividido entre 2. Entonces, si yo resto esto y esto, me da un séptimo dividido entre 2, 1 sobre 14. ¿Dudas?
¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo, digamos, como es una distancia, ¿verdad? O sea, el radio es desde el punto del centro hasta alguno de los extremos. Entonces, lo que hago es calculo cuánto de lo que mide de aquí a aquí y luego pues lo divido entre 2, ¿no? Ok, vamos a consolidar otra vez esa idea. Con otro ejercicio. Determine el intervalo y el radio de convergencia de la serie de potencias que empezando en 0 de 1 menos 2 a la n multiplicado por x a la n. Entonces, como no todo está elevado a la n, usted lo que va a hacer es tomar la sucesión indexada a pues la serie de polinomios que yo tengo ahí, de potencias de polinomios. Entonces, y acuérdense que el límite que va a ser el recíproco del radio va a ser eh, tomar el indexado. Perdón, muchachos, voy a poner aquí solución. Considera usted esta sucesión de acá. Y entonces usted lo que va a hacer es calcular el límite en valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n. Eso es el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 2 a la n más 1 entre 1 menos 2 a la n. Y estas clásicas en donde usted tiene varios números o 2 o 3 sumando y restando elevados a la n, usted lo que hace es sacar a factor común el más grande, el del grado más grande. Factor común, ¿verdad? Enormes, enormes, enormes comillas. ¿Por qué? Porque si yo hago eso me va a quedar menos 1 entre 2, todo elevado a la n más 1, menos 1 aquí. Y abajito, menos 2 a la n de menos 1 entre 2 a la n menos 1. En valor absoluto y ok. Esto entre esto me va a quedar solo menos 2, que en valor absoluto me va a quedar 2. 2 por el límite de ¿quién? De menos 1 a la n por un medio de, perdón, n más 1, Willas, n más 1 y n más 1. Menos 1. Y luego tengo abajo menos 1 a la n por, perdón, no, perdón, nada, un medio de n menos un medio, menos 1 en valor absoluto. Bien, esto tiende a 0, porque como esto da infinito y esto es, la base es menor que 1, entonces esto tiende a 0. Esto está acotado porque lo más alto que llega a esto es 1. Entonces, acotado por 0 da 0. Menos 1 da menos 1. Y abajo da menos 1. Entonces, este límite da 1. Entonces, este límite da 1. Entonces, el límite original me da 2. Por consecuencia, por lo tanto, R es igual a un medio. Entonces falta analizar en los extremos del intervalo, ¿verdad? Si se cumple o no esos puntos de allí, porque ya tengo el radio. ¿Dónde está centrado esta serie de potencias? Esta serie de potencias está centrado, el centro es 0, porque vea que es x más menos nada, elevado a la n, entonces el centro es 0. Entonces, si x es igual a más menos un medio, que es donde tendría que analizar los extremos les recuerdo, analizar aquí los extremos, el intervalo, son
C más R, que es un medio, y C menos R, que es menos un medio. Entonces, por eso, ¿qué pasa si yo tomo X igual a más menos un medio en mi serie? Bueno, en mi serie original va a ser con un medio. Esta de acá. ¿Qué puedo distribuir eso? ¿Qué puedo distribuir el un medio? ¿Verdad? Si un medio a la n me va a quedar serie de un medio a la n menos menos 1 a la n. Entonces, esta serie es geométrica, converge, pero esta serie, la serie alternada menos 1 a la n, diverge. Entonces, esta diverge. Y la serie con el menos, lo único que va a quedar de diferente es va a ser un negativo la diferencia. Pero bueno, esta sigue siendo una geométrica que converge. Esta es la serie de unos que diverge, entonces esta también diverge. Entonces, como ambas divergen, el intervalo de convergencia es desde los extremos, pero abiertos, ¿verdad? Claramente tiene que ser los extremos, pero la cuestión que nos falta analizar es que si son abiertos o cerrados. Pues en este caso abiertos, ¿verdad? Porque concluimos que en cada uno de ellos pues diverge la cuestión. ¿Dudas? Bien. Ok, ahora vamos a analizar un poquito de polinomios de Taylor. Que bueno, ¿verdad? Como les decía, al fin y al cabo es simplemente aproximar una serie a partir de, aproximar una función a partir de series. Entonces, el primero que vamos a hacer es vamos a determinar la serie de Maclaurin de la función seno al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Bueno, recuerde que la función seno cuadrado es 1 menos coseno de 2x sobre 2, ¿cierto? Entonces, yo sí conozco una serie para el coseno. Es que, a pesar de que yo conozco una para el seno, usted no se va a poner a multiplicar, porque una serie de senos son infinitos, multiplicar por infinitos, entonces le va a quedar ahí un binomio asquerosísimo. Entonces, eso no tiene sentido. No sé si me entienden por qué, si usted hacía seno por seno, aproximando seno por series de potencias, por desarrollo de Taylor, bueno, sí, serie de potencia al final. No funciona. En cambio, es más sencillo hacerlo por este caso. Coseno de X, su desarrollo en Taylor o en Maclaurin, centrado justamente en cero, porque acuérdense que Maclaurin es Taylor en cero. Eh, es esta función de acá. Son los que tienen los grados pares. Que es lo mismo que la serie
menos 1 a la n por x elevado a la 2n dividido entre 2n factorial. Bien. ¿Quién es coseno de 2x? Coseno de 2x es 1 menos 2 al cuadrado x cuadrado sobre 2 factorial más 2 a la 4 x a la 4 entre 4 factorial menos 2 a la 6 x a la 6 entre 6 factorial más etcétera, que si yo lo hubiera sustituido en mi serie sería menos 1 a la n por 2 a la 2n por x a la 2n entre 2n factorial. Y ok, ¿quién es menos coseno de 2x? Lo que yo estoy haciendo, Willas, es al fin y al cabo tratar de construir el seno al cuadrado. Entonces tengo que ponerle un menos, ¿verdad? Que no es otra cosa más que simplemente pues cambiarle signo y ya está, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Entonces, a la hora de agregar un 0 es simplemente agregarle n más 1, ¿verdad? Porque le estoy multiplicando un negativo, el menos 1. Ok, si le sumo un 1, bien, si le sumo un 1, se cancela el primer término. Entonces, se cancela el primer término. Entonces, corresponde simplemente a esto de acá. Entonces, como se canceló el primer término, el contador ya no puede empezar en 0, tiene que empezar en 1, porque logré quitar el primer elemento que empieza en 0. O sea, ahora tiene que empezar en 1. Y si divido entre 2, pues simplemente es quitarle un grado menos, ¿no? O sea, aquí va a ser un 2, aquí va a ser un 3, aquí va a ser un 5 y así sucesivamente. Entonces aquí va a ser un 2n menos 1. ¿Por qué? Porque lo estoy dividiendo entre 2. ¿Sí? Por lo tanto, el seno al cuadrado, su serie en Maclaurin, o sea, centrada en 0, es esta de acá. ¿Dudas? Bien, entonces el truco cuando usted quiere aproximar alguna función por Taylor es que usted la reescriba como términos conocidos y entonces ahí pues si hay x sumándose o restándose o multiplicándose o dividiéndose, pues la ventaja de que tengo ya aquí polinomios de esa forma es que los junto como correspondan, ¿no? Bien. ¿Para qué sirve toda esta vaina? Bueno, es que es muy útil para desarrollos limitados, para calcular y aproximar integrales, para también series. Entonces tiene una gran ventaja el uso de polinomios de Taylor. Digamos, numéricamente hablando, en asuntos de aproximaciones. Entonces, en una parte aplicada, cuando usted quiere calcular aproximaciones, es muy ameno utilizar desarrollo de Taylor. Entonces, vamos a usar por medio de series el límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos x más x a la 3 sobre 6 dividido entre x a la 5. Bien, esto es una forma indefinida 0 entre 0. Entonces, claramente usted puede usar L'Hopital, ¿no? Sin embargo, si lo voy a hacer por series, vean.
Y esto tiene que ver un poquito con desarrollos limitados. Lo que pasa es que desarrollos limitados, Willas, aquí es, por ejemplo, reescribir el seno como una serie, pero de términos, escribo los términos necesarios y luego utilizo el operador big O, que lo que hace es que agrupa todos los demás. Digamos, si quieren, puedo escribirlo así como para que sepan cómo se hace. Digamos, voy a escribirlo hasta, bueno, de hecho hasta donde me sirve es hasta el 7, hasta el cuarto término. Y entonces el siguiente es a la 9. Entonces usted escribe O E a la 9. O sea, aquí lo que quiere decir este operador es que sigue. Él sigue. 9, 10, 11, 12, 13, todos están ahí. Todos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo seno de x menos x? Pues se cancela el primero. No voy a... Se cancela el primero. Luego seno de x menos x más x a la 3 sobre 6. Se cancela el segundo. Y si divido entre x a la 5, pues me va a quedar 1 entre 5 factorial, porque me queda x a la 0, menos x al cuadrado sobre 7 factorial, más 9 menos 5 es 4, entonces el operador big O va a quedar con x a la 4. Es que solo me lo sé en inglés, perdón, Willis. No sé cómo se dirá en español. Solo sé que es una O. Big O, me dice. Entonces, cuando yo calculo el límite, entonces el límite, cuando x tiende a 0, no, perdón, mejor lo pongo así. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de esta vaina de acá, es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 5 factorial, que es 120, menos x al cuadrado sobre 7 factorial, más ox a la 4. Entonces, esto tiende pues a la constante, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Porque acuérdense que esto es x entre algo. Porque está centrado en 0. Entonces esto tiende a 0. Entonces esto tiende a 0, esto tiende a 0. Entonces el límite da 1 sobre 120. ¿Dudas? Esto es lo de famosos desarrollos limitados. ¿Cómo se hace en serie? Y pues en realidad, Willas, ¿cómo se hace en serie? Pues usted lo que hace es que pone los puntos suspensivos. Eso es todo. Pone los puntos suspensivos y ya está. ¿Por qué? Porque todo lo demás también pues va a dar 0. Ok, bien. Entonces el límite da 120. ¿No dudas? ¿Seguros? Bien, entonces una aplicación, otra, bueno, hay muchas, ¿verdad? Sin embargo, otra muy usual es utilizar series de potencias, y en particular el desarrollo de Taylor, para aproximar integrales. Vamos a aproximar la integral de 0 a 1 medio de arctan de x sobre x. Como es una aproximación, tiene que haber un error. Entonces va a tener un error menor que 0.001. Es decir, tiene al menos 3 cifras iguales. ¿Ok?
Solución. De hecho, cuando yo he programado en aspectos de esto, las precisiones son como 200 dígitos, 300 dígitos, una cosa así. Se sigue siendo una aproximación, ¿verdad? Pero es muy preciso en ese sentido. Entonces, y uno tiene que, hay forma de mostrarlo y toda la cosa, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿hasta qué punto uno ya se queda satisfecho con que es solo una aproximación o es prácticamente la misma respuesta? Sí. Yo creo que como con unos 50 dígitos, tal vez yo digo que está bien. Bueno, entonces vamos a hacer el desarrollo de Taylor partiendo de arctan. Entonces, partiendo de arctan, la función arctan es esta en desarrollo de Taylor centrada en 0, que es la serie empezando en 0. D es una serie alternada. El exponente de las X son impares y está dividido entre los impares, sin factorial. Entonces, claramente, si yo divido entre X, pues esto se convierte en un 1, esto se convierte en un 2, esto se convierte en un 4. O sea, es simplemente volver pares el grado de las X, de mis variables. Ahora integremos de 0 a 1 medio. Si integramos de 0 a 1 medio, es la integral de 0 a 1 medio de toda esta expresión. Con mi diferencial, por favor, hágame el favor, el diferencial. Hágame el favor, y de hecho no lo puse. Y claramente aquí tiene que ir acompañado con su respectiva colita, ¿no? O la suma alargada. Qué lindo, ¿eh? La suma griega, la suma continua de Leibniz. Una belleza esas combinaciones. Bueno, entonces, si integramos esto respectivamente, pues la integral de 1 es x. La integral de x al cuadrado es x a la 3 entre 3, entonces va a quedar entre 3 al cuadrado. La de x a la 4 es x a la 5 entre 5, entonces va a quedar dividido entre 5 al cuadrado y así sucesivamente. Eso evaluado de 0 a 1 medio, que entonces corresponde simplemente a la serie de haberle aumentado un grado al exponente y abajo va a quedar elevado al cuadrado del impar, ¿no? Evaluado nuevamente de 0 a 1 medio. Bueno, esto es tan sencillo como cuando vale 1 medio, pues vale 1 medio, ¿no? Y cuando vale 0, maravillosamente se cancela todo. Entonces es simplemente la serie evaluada en 0.5. Ok, y ahora necesitamos aproximar esto con un error menor a 0.001. Entonces se sabe que el error está acotado por el enésimo término. Entonces el error está acotado por el enésimo término más 1, perdón. Necesitamos que eso sea menor o igual a 0.001. ¿Quién es la sucesión? Es la sucesión indexada a, me faltó el n, disculpen, es el que está acompañando al que no tiene, al término positivo, pues, ¿verdad? Porque aquí siempre lo hacemos con valor absoluto. Entonces vamos a analizar cuando esto en n más 1, que aquí sería, ay, qué problema, porque yo lo hice mal. Sí, yo lo hice mal porque yo lo hice con n más 1. Entonces sería 2n más 3 entre 2n más 3 al cuadrado.
Eso es menor o igual a 1 sobre 1000. Entonces, bueno, el primer n que cumple esto, bueno, si el primero que cumplía eso era el 3 con n más 1, entonces con n más 3 tendría que ser 2. Por lo que se tomarán los primeros 3 términos. ¿Por qué los primeros 3 términos? Porque pues la serie empieza en 0, entonces tiene que ser 0, 1, 2. Entonces, la integral empezando del arctangno es aproximadamente el primer término, el segundo y el tercer término, ¿no? Que eso aproximadamente corresponde a 0.487. Debería dar eso. ¿Dudas? Nada más quiero verificar si eso que les puse está bien. Porque, pues sí fue dedazo mío porque yo lo puse con 1. Sí, sí da 48.7. Da con 3, pero sí, nada más necesitamos 3 decimales, que era lo que precisaba, ¿no? Ok. Bien. Y vamos a finalizar con un último ejercicio, otra vez de integrales. Para que se consolide la idea, ¿no? La integral de 0 a 1 medio del logaritmo natural de 1 más x entre x de x. ¿Ok? Y vamos a tomarlo con un error menor que 0.0001, o sea, con 4 decimales exactos. Entonces, solución. Bueno, partiendo desde el logaritmo natural. El logaritmo natural está centrado en 1. El logaritmo natural empieza en x menos 1 menos x menos 1 al cuadrado sobre 2 más x menos 1 elevado a la 3 sobre 3 menos, etcétera. Eso es la serie empezando en 1, una serie alternada menos 1 a la n menos 1 por x menos 1 a la n sobre n. Entonces, pues si yo cambio el logaritmo de x por x más 1, tan sencillo como aquí solo me va a quedar 1, aquí x cuadrado sobre 2, aquí x a la 3 sobre 3, etcétera. Entonces aquí nada más me va a quedar una centradita en 0, ¿no? Y si le divido entre x, aquí es un 1, aquí solo x, aquí x al cuadrado. Eso es la serie, entonces le bajé un grado, ¿no? Eso fue lo que le hice. Le bajé un grado a las x. Entonces, ¿qué pasa si integro? Si integro, aquí estamos integrando otra vez de 0 a 1 medio.
Eso es la integral de 0 a 1 medio de toda esta expresión otra vez. Bien, la integral de 1 es x, la integral de x es x cuadrado sobre 2 al cuadrado, más x a la 3 sobre 3 al cuadrado, menos, etcétera. Eso lo vamos a evaluar de 0 a 1 medio. Y eso pues corresponde simplemente a la serie desde 1 de menos 1 a la n menos 1. Lo que hice fue que le aumenté 1 grado a la n. Y abajo me quedó n cuadrado, evaluado de 0 a 1 medio. Bueno, cuando vale 1 medio, pues vale 1 medio otra vez, 1 medio, ok. Y cuando vale 0, pues vale 0 porque todo el mundo se anula. Entonces es simplemente la serie evaluada en 1 medio. ¿Ok? Entonces, otra vez se sabe que el error está acotado por el n más un término. Y esto necesitamos que tenga al menos 4 cifras exactas. Entonces, mi sucesión indexada es esta de acá. Perdón, con n más 1. Y cuando ella va a ser menor que 1 sobre 10.000. Bueno, el primer entero que cumple esto es el 7. Y como la serie empieza en 1, entonces tomo los primeros 7 términos. Entonces, la integral de 0 a 1 medio del logaritmo natural de 1 más x sobre x de x es aproximadamente pues 0,5 menos 0,5 al cuadrado sobre 2 al cuadrado más el tercer término, el cuarto término, el quinto término, vamos a ver, 1, 2, 3, en séptimo termina en positivo. 0 a la 5 a la 7 sobre 7 al cuadrado. Y eso aproximadamente da 0.4484. 4 cifras exactas. Y eso corresponde a la solución pues del ejercicio. ¿Dudas? Bueno, si no hay más dudas, entonces eso sería de mi parte por hoy. La otra semana entonces nos veríamos para el repaso de examen y ya por dicha finalizamos el semestre. Muchas gracias por su asistencia, chicos. Que tengan lindo día. Chao, chao. Gracias, Simón. Con gusto.